Las y los migrantes en Estados Unidos, mexicanos, pues han estado ahí por varias generaciones. Es más, cuando nos quitaron la mitad del territorio ya vivían ahí, o más de la mitad del territorio. Y a lo largo de la historia, pues ha habido migración por dos razones. Una, la necesidad de las y los mexicanos de buscar una vida mejor para sus familias, y la otra, la necesidad de la economía de Estados Unidos de que haya trabajadores y trabajadores que ayuden a desarrollar su economía. Fíjense, son nada más, a ver, pone el número otra vez, de los 38 millones que se estiman, hay quien habla de 40 millones, son 4 millones que no tienen documentos, pero la mayoría de ellos ya llevan muchísimos años en los Estados Unidos y contribuye. Se estima que 20% del ingreso de las y los mexicanos es enviado en remesas. ¿Qué significa? Que el 80% se queda en los Estados Unidos, en ahorro, en consumo, en pago de impuestos. Entonces, esta idea de que las y los migrantes quitan trabajos es todo lo contrario, ayudan a la economía de los Estados Unidos. Entonces es muy importante que todas y todos los mexicanos lo conozcamos y todas y todos los estadounidenses lo conozcan también, todas las nacionalidades, pero particularmente nosotros y los estadounidenses, para que reconozcan ese trabajo, que sepan lo que significa para su país y que sea parte pues de todos los diálogos también en los temas de migración. La criminalización de los migrantes pues es un tema esencialmente racista, y lo que nosotros estamos planteando es, en todo caso, pues hay que platicar de esos 4 millones de indocumentados con el gobierno de Estados Unidos y también el reconocimiento de muchísimas familias mexicanas de primera, segunda, tercera, cuarta generación que están ahí y que contribuyen de manera muy importante. Yo creo que si hacemos una encuesta, a ver, la vamos a hacer, y preguntamos, ¿tienes un familiar viviendo en los Estados Unidos? A cualquier mexicano o mexicana, pues no sé, un porcentaje altísimo va a decir que sí. Yo lo hago ahora en las asambleas en el país. Pregunto, ¿quién tiene familiares en Estados Unidos? Y todos levantamos la mano, incluídame yo. A ver ustedes, ¿quién tiene familia en los Estados Unidos? Porque primero somos países vecinos y es normal que haya migración, pero históricamente pues ha habido un montón de mexicanos de distintos oficios y profesiones. Mi hermana, por ejemplo, lleva ya más de 30 años viviendo, maestra de escuela primaria allá. Se fue de estudiante, ella periodista, por cierto, de comunicación, se fue como reportera de Notimex allá y después hizo la carrera de maestra allá y se quedó, allá se casó y tiene sus hijas. Pero como mi hermana estoy contando la historia de millones y millones y millones de mexicanos y mexicanas que están allá. Entonces es una relación muy importante porque a veces hablamos de las exportaciones, de las importaciones de mercancías, pero las personas pues es una relación fundamental. Y tiene que haber un reconocimiento de lo que contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Por eso es importante mencionarlo aquí, porque nos da datos, nos da información para que todas y todos tengamos esos datos y podamos platicar, debatir, ponerlos públicamente para que todas y todos sepamos la importancia de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Vamos a empezar con una campaña en la que estamos participando en Estados Unidos que se llama Protegiendo a la Fuerza de Trabajo. Y se llama de esa forma porque la fuerza de trabajo en Estados Unidos está
empoderizada y manejada por los latinos, especialmente los mexicanos. Entonces, esta gráfica me gusta mucho para empezar esta presentación, porque hablamos de que el 51% de la mano de obra en granjas lecheras en Estados Unidos es latina, la mayoría mexicana. Es lo mismo con la obra de procesamiento de carne, con muchas de las compañías grandes, de hecho, fundadas por latinos que son empresarios ahora y que empezaron como iniciadores de negocios pequeños y que ahora tienen negocios muy grandes. Entonces, volvemos a lo mismo que les platicaba la vez pasada, que es que la fuerza de trabajo de los latinos y de los mexicanos específicamente no es nada más el estereotipo y el mito, sino estamos en todos los aspectos y en todas las áreas de Estados Unidos. 20% de la mano de obra en la construcción, 20% de la manufactura y agricultura y 15% de la educación y salud. Estamos hablando de que en este momento algunos estados en Estados Unidos están ahora sí que diciendo la palabra importando doctores de México, porque no hay la capacidad suficiente. Entonces, no nada más los latinos y los mexicanos en Estados Unidos se están graduando ya para poder atender a esa necesidad de fuerza de trabajo, sino también ya están acudiendo a nosotros. En México están creando incentivos para que los doctores tomen por lo menos unos 5 o 6 años y den el servicio en Estados Unidos. Adelante, la siguiente, por favor. Les quiero recordar, algunas gentes obviamente han estado aquí cuando yo he estado, algunas gentes no. Nosotros somos un centro de investigación en Estados Unidos completamente dedicado a hacer investigaciones y reportes. Hasta el día de hoy hemos publicado 68 reportes acerca de las contribuciones económicas de los mexicanos específicamente y también de los latinos en general en Estados Unidos. Y la razón es exactamente la razón de esta presentación, es cerrar el gran espacio que existe entre los estereotipos, los mitos, los prejuicios y la realidad de quiénes somos en ese país y también aquí, por cierto. En este país, obviamente, somos 130 millones casi, pero dense cuenta que en Estados Unidos somos casi 40 millones. Y además de todo, nada más 4 millones de esos son indocumentados. El mito de que la mayoría de los inmigrantes mexicanos son indocumentados es completamente falso. Y recuerden que estos números además son muy conservadores porque están basados en los números del censo. Y en los números del censo los cuentan cómo la gente se identifica. Hay mucha gente que por miedo o por diversas razones no se identifican en el censo como mexicanos o como latinos. Entonces estos números son muy conservadores. Los números reales son mayores que esto. Adelante. Ya habíamos comentado que además el origen de una gran parte del Producto Interno Bruto en Estados Unidos viene de los latinos, específicamente de los mexicanos. Y esta vez traemos un dato nuevo que son ¿qué tanto producen los mexicanos indocumentados? Los mexicanos nacidos en Estados Unidos, o sea, los inmigrantes, ya no los hijos, ya tampoco la gente que es segunda, tercera generación, nada más la gente como yo, que nací en México y que me fui a Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos que los mexicanos que han sido nacidos en Estados Unidos han contribuido al Producto Interno Bruto el año pasado con 781 mil millones de dólares. Estamos hablando de un nivel de contribución, la siguiente por favor, de un nivel de contribución que si el total de los mexicanos en Estados Unidos que se identifican como mexicoamericanos fueran un país independiente, serían el 10º país más grande del mundo. Imagínense, Estados Unidos es el número 1, después está China, Japón, Alemania, India. Los mexicanos en Estados Unidos serían la 10ª economía más grande del mundo. Los latinos el día de hoy son entre la 4ª y la 5ª economía más grande, pero los mexicanos solamente los mexicanos, quitando a los venezolanos, a los colombianos, a los argentinos, a todos los demás latinos, serían la 10ª economía más grande del mundo. Imagínense lo que es esa ecuación cuando vemos que nosotros somos 130 aquí,
casi 40 allá, con este PIB y con el PIB de México. Esta sinergia es increíble, es una oportunidad tremenda, no nada más para nosotros mexicanos, y gracias a la doctora y a nuestra presidenta que está poniendo este esfuerzo de crear esta relación, de cerrar este vínculo, de reforzar que la gente en Estados Unidos que es de origen mexicano está bienvenida aquí. Porque imagínense, entre más cercanos estemos, mejor podemos participar en los dos países, por cierto. Adelante. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya sé que voy un poquito atrasada, pero todo esto para decirles que la economía sigue creciendo. Nosotros el año pasado predijimos, hicimos un pronóstico en base a todos los datos económicos y los economistas que trabajan con nosotros, que en los siguientes 6 años los latinos iban a pasar Japón. Ya lo pasaron. El día de hoy los latinos están muy cerca de ser la 4ª economía del mundo, y en 2 o 3 años, ya también predijimos el año pasado, pasarán también a Alemania y nos pondremos en el lugar 3º en el mundo si fuéramos una economía. La siguiente, por favor. 1 de cada 4 jóvenes en Estados Unidos hoy es latino. 1 de cada 4. El 16.1% de los jóvenes menores de 18 años en Estados Unidos son mexicanos, de origen mexicano. Les puedo seguir diciendo los datos y son muchísimos, pero les quiero decir el mensaje. Siguiente, por favor. Además de todo, seguimos creciendo. La vez pasada que tuve el honor de estar aquí, les comenté que mi hermano tiene un dicho maravilloso, que es que lo importante es la tendencia. La tendencia continúa. A pesar de la retórica, a pesar de las deportaciones que se han dado para los latinos en general, a pesar del susto, para ser muy francos, que existe en Estados Unidos, los latinos continúan creciendo. Lo vimos en la crisis del 2008 en Estados Unidos, lo vimos también en la crisis de la pandemia. Los latinos sufrieron, desde luego que sufrieron, como todos los demás americanos, y a veces más, porque eran una gran parte de los trabajadores esenciales en la crisis de la pandemia, pero igualmente se levantaron primero. Los latinos fueron los primeros que regresaron a su lugar de trabajo en marzo de 2021 por el Departamento de Estado, casi a su nivel anterior de la pandemia, cuando todo el mundo apenas estaba regresando. Entonces, todos estos números se los digo porque sí es cierto, hay una situación específica en Estados Unidos. Hay miedo para nuestros latinos, hay miedo para la gente que es indocumentada específicamente, pero seguimos creciendo, seguimos produciendo. Adelante. Y como dice esta gráfica, seguimos además creciendo a niveles mucho mayores que el resto de los latinos. Y volvemos a lo mismo, a lo que les dije al principio, no nada más en el campo, que es muy honorable y que es muy necesario, por cierto. Los campos en los estados más importantes agricultores en Estados Unidos dependen de nosotros, pero también en STEM, en lo que es la ciencia, en la tecnología, en la inteligencia artificial, en abogados, todo tipo de profesiones. Adelante. Los números lo dicen. Adelante, por favor. Hay muchos números, por favor vean nuestro reporte completo, todos nuestros reportes. De hecho, este año hemos difundido 3 nuevos reportes muy importantes. Uno de ellos, la juventud, que es la siguiente gráfica. Tenemos un estudio de juventud nuevo que habla de la potencia que tiene esta juventud, de la que hablé al principio, que es 1 de 4 americanos en el país de Estados Unidos. Adelante con la siguiente gráfica, por favor. La siguiente. Y luego las mexicanas, desde luego, que es uno de los segmentos más importantes y además de los que estamos más orgullosas, específicamente yo, pero también sé que mucha gente en esta sala y en este país. 1 de cada 6 mujeres en Estados Unidos es mexicana. Eso es un número potentísimo y ahorita les voy a hablar un poco del voto y por qué esto es tan importante. Además, también como los mexicanos, las mexicanas tienen la tasa de empleo más alta de cualquier otro grupo en Estados Unidos. Y aquí hay un dato que me encanta y creo que algunos lo han oído antes. Nosotros tenemos un estudio del consumidor y en el estudio del consumidor sale que las latinas hacen el 86% de todas las decisiones en el hogar. Y el número para las no latinas en Estados Unidos es de 63%.
Entonces, para cuando me dicen a mí, no nada más el perfecto ejemplo es la presidenta de México, sino cuando me dicen a mí que la sociedad mexicana es muy machista, yo les digo, oye, pues no tanto, ¿eh? La verdad no tanto, porque 86% de todos los gastos de la casa los hace la mujer en un hogar mexicano. Adelante. Bueno, entonces, ¿de dónde salen los estereotipos? Yo les he dicho muchísimos números y además hay muchos más en los que les estoy demostrando con números oficiales de Estados Unidos que los latinos, específicamente los mexicanos, somos el motor de la economía americana, de Estados Unidos. ¿De dónde vienen? Adelante. Los estereotipos, hacemos un estudio todos los años acerca de los medios en Estados Unidos y nosotros hacemos un censo completo de todos los programas de televisión, de todas las películas que salen al aire. Hay muchísimas películas que no salen al aire y muchísimos programas, pero de los 1,400 en promedio que salen al aire en Estados Unidos hacemos un estudio detallado. Mi equipo que está aquí lo hace. Y obviamente nos hemos estado dando cuenta que todos los estereotipos, casi todos, vienen de medios. Y les comparto esto primero que nada porque es importante saber de dónde vienen los mitos, pero también porque ese impacto de medios también pasa en este país. Y es muy importante porque hay una responsabilidad por parte de los medios de representar en forma verídica y auténtica a la sociedad que están sirviendo, a su audiencia. Entonces, aquí vamos a ver que, según nuestro reporte, el último que acabamos de presentar hace un mes exactamente, los mexicanos son 16% de la población, como les dije antes, y sin embargo nada más tenemos 2.8% de los roles en televisión en inglés y en películas. Y desgraciadamente casi no tenemos importancia o casi no tenemos representación más que nada en los salones de escritores de programas, en los salones de edición, en los productores y en los directores. Entonces, cuando tenemos una población que es básicamente invisible, a pesar de que está contribuyendo con 16% de la economía, ahí es donde hay mitos, porque desgraciadamente más de la mitad de estos números, más de la mitad del poquito que nos toca en televisión en inglés es negativa. Y ustedes han visto programas que ganan muchos premios como Narcos o Mayans MCs o Griselda o todas esas películas que desgraciadamente, aunque sean bien dirigidas, como dicen algunos críticos, nada más enseñan una parte de lo que somos, que es el crimen, que no es la parte productiva que tenemos nosotros en estos números. Estos números no funcionan y no pasan como coincidencia. Estos números pasan porque gente trabajadora está dándole a este país tanto dinero. Adelante, por favor. Entonces, como les digo, hay historias que se pueden contar en el grupo de inmigrantes que estamos en Estados Unidos y que serían éxitos absolutos. Y sin embargo no se cuentan. Historias de militares, de ingenieros, de enfermeras, de líderes, de maestros. Adelante. Y hay muchísimos ejemplos que les puedo dar, no tengo tiempo, adelante, pero hay muchísimos. Todas estas personas que ustedes vieron el día de hoy son personas muy poderosas en Estados Unidos que sus papás llegaron sin un centavo, sin inglés, a piscar fruta, a trabajar en forma muy limitada y que gracias a sus padres ellos llegaron a estos lugares. Adelante. Al primer mito, perdón, sí. Y con esto termino. Van a ser 3 mitos que les quiero, si es posible, que ustedes absorban estos números y que los usemos todos como herramientas para combatir los mitos. Yo creo que entre más sepamos estos números, entre más los usemos todos en lo que hacemos, es realmente más poderoso. El primer mito es que los inmigrantes aumentan la criminalidad. No podría haber algo más erróneo. De hecho, los estados americanos de la frontera son de los estados más sanos y más seguros de Estados Unidos. Las ciudades más peligrosas están en el norte de Estados Unidos, de hecho. Y aquí hay datos, ¿no? Que, de hecho, entre más inmigrantes ha habido en el país de Estados Unidos, menos criminalidad ha habido. Los inmigrantes tienen 60% menos de criminalidad. Todos estos números, por cierto, son del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estos ni siquiera los hacemos nosotros, los recolectamos de los números oficiales. Adelante. Segundo mito.
Los inmigrantes solo reciben beneficios y no contribuyen. Estos son los 3 mitos que la gente que está a favor de deportaciones constantemente dice. No podría ser nada más lejano de la realidad. Los inmigrantes, de hecho, contribuyen con casi 100,000 millones de impuestos. Como ustedes saben, inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tienen lo que se llama un número de seguridad social para inmigrantes no documentados, porque la gente no contrata a casi nadie si no tienen este número. El departamento que se encarga de la seguridad social de Estados Unidos sabe que esa gente no tiene documentos y les da este número para que los empleadores puedan pagar impuestos. Entonces, los empleados indocumentados pagan impuestos al exacto mismo nivel que la gente documentada en Estados Unidos. Entonces, esto es la gran mentira que tenemos que empezar a propagar porque claro que pagamos impuestos, además del impuesto de las compras, del impuesto de las casas, del impuesto de la renta y todos los demás impuestos, pero también como empleados pagamos impuestos. 25.5 mil millones de seguridad social. Eso quiere decir, como ustedes saben, la seguridad social es muy importante en Estados Unidos, que estos empleados indocumentados van a pagar seguridad social y nunca la van a poder cobrar. Nunca van a poder retirarse con ese dinero que ellos pusieron en la seguridad social. Aquí hay datos que los van a dejar atónitos en el sentido de que los inmigrantes están pagando impuestos y están dando mucho que ellos no van a poder recolectar. Adelante. Y tercer mito, los inmigrantes les quitan el trabajo a los estadounidenses. No podría ser más lejano también. Estados Unidos tiene ahorita una de las tasas de desempleo más bajas de la historia de Estados Unidos, porque no hay suficiente fuerza de trabajo. Los inmigrantes han tenido trabajo porque falta fuerza de trabajo americana en Estados Unidos. Entonces, no es que les estemos quitando el trabajo a nadie, o como dicen algunos no voy a decir quiénes, pero algunas gentes en Estados Unidos, que es que vienen y nos quitan el trabajo y además son unos flojos. No, no somos ni flojos ni les quitamos el trabajo. Somos el cohort, como dicen los americanos, el segmento más trabajador de Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Estado. Adelante. Tenemos un cuarto mito, se me había olvidado. Los inmigrantes son una carga para la economía. No, no son. Para empezar, 1 de cada 5 inmigrantes es empresario, se está manteniendo solo. Entonces, no son una carga. Y además generan millones y millones y millones de dólares. Entonces, no somos una carga y ya lo dijimos en los otros 2 puntos también. Adelante. En medio de este ajuste, es tan importante que sepamos estos números. Ustedes, los reporteros, ustedes, la gente que cubre las noticias, la audiencia, aunque no tengan parientes en Estados Unidos o no los tengan, es importante que sepamos de lo que estamos hechos, de lo que están hechos nuestra gente que se va a Estados Unidos y de lo que está hecha esta campaña y esta importante iniciativa de que nos unamos, de que estemos conscientes de que estamos haciendo una gran diferencia, no nada más en este país, sino el siguiente. Y por eso, bueno, es un honor estar aquí. Estoy feliz de oír que la presidenta acaba de anunciar que vamos a tener, que va a haber una actualización de estos números constantemente y por favor cuenten conmigo para lo que sea. Gracias.